¿no? Es muy interesante ver cómo hoy estudiamos el eje interdependiente y bidireccional cerebro, intestino-cerebro, y se habla de un eje pulmón-cerebro, de un eje corazón-cerebro, de un eje hígado-cerebro, de músculo y cerebro, es decir, eh, pero con una interdependencia eh, bidireccional al menos, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que hay ciertos estados cerebrales en cuanto a emisión de ondas o de frecuencias de ondas cerebrales que solo se producen si el estómago está resonando en esa frecuencia de ondas. Sabemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca está determinada por el sistema nervioso autónomo y que eso a la vez depende del grado de estrés percibido, ¿no? Y de, en fin, eh, es un mundo, o sea, hoy en día es tan apasionante, ¿no? Este concepto de interdependencia regional e interdependencia corporal, en donde ya no pensamos solo, ¿no? En el sistema nervioso como el gran regulador, sino que es más que un regulador, es un coordinador que ejerce una influencia sobre el cuerpo, pero a la vez se ve influenciado por el cuerpo. Muy bien, Eduardo. Pues oye, muchas gracias por estar hoy aquí, porque hacía mucho que no hablábamos, pero me parecía muy interesante poder tener una conversación contigo. No es una conversación dirigida, podemos hablar de lo que quieras, pero bueno, quiero hablar un poco de fisioterapia, de las cosas que tú haces, de los libros que has escrito, sobre todo el del dolor orofacial y de tu experiencia pues, con pacientes que he buscado un poquito en internet, ¿no? Para que yo te conozco, pero quería saber un poco qué opinaba la red de ti, ¿no? Y bueno, dice que eres un hombre con 25 años de experiencia, esos son muchos años ya detrás de ver pacientes, lo cual te da una mirada un poco distinta de las personas que comienzan en la especialidad. Y pone que te inicias como kinesiólogo, haces osteopatía, y corrígeme si me equivoco, ¿Sí? y luego te formas como fisioterapeuta. Y para la gente que nos esté escuchando, no sé si queda muy claro esta división entre, o No, si la gente sabe lo que es la kinesiología. no, la- no, no, no. Lo aclaro, mira, en algunos países del mundo la profesión de fisioterapia se llama kinesiterapia o kinesiología, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en Francia, kinesiterapia, en Bélgica, en Argentina y en Chile, seguramente por influencia francesa, porque la escuela médica en Chile tuvo mucha influencia de Francia en alguna etapa de comienzos del siglo XX y un poco antes también. Y por eso la kinesiología en Chile se llama así, pero es homologable a lo que aquí entendemos como fisioterapia o physical therapy. Ajá. ¿Vale? Entonces, el título de kinesiólogo en Chile, como en Argentina, es equivalente a fisioterapeuta. ¿Y de dónde viene la confusión? Viene porque en la quiropraxia, un quiropractor de apellido Goodhead desarrolla un método que le llamó kinesiología aplicada o kinesiología holística. Entonces, en España por lo menos, hay gente que confunde o sea, el término kinesiología lo atribuye a ese método que formó parte de la quiropraxia, la kinesiología aplicada o la kinesiología holística, eh, con lo que somos en Chile, en Argentina, en Francia o en Bélgica los kinesiólogos. ¿Bien? Y para todos los Entonces, efectos, tú eres un fisioterapeuta, entonces. fisioterapeuta, es decir, mi título de kinesiólogo chileno es homologable a diplomatura en fisioterapia española. Y Eduardo, ¿ahora hay un boom de la fisioterapia o es una cosa subjetiva mía porque he tenido mucho más contacto con fisioterapeutas en los últimos tiempos? ¿O hay una moda o ha sido un poco
como el patito feo de la medicina y ahora ha evolucionado y es un poco cisne? ¿Qué está pasando con la fisio? Eh, Mira, yo creo que la fisioterapia empieza en España, por lo menos, a ocupar un espacio que, del cual fue negligente durante mucho tiempo, como profesión, ¿no? Seguramente por la nueva, o sea, por el tiempo, por el recorrido histórico que ha tenido en España, ¿no? Eso no es igual en otros países. Eh, en España, por ejemplo, te hablo cuando yo llegué a España en el año 88. Cuando tú tenías que decir que eras fisioterapeuta, tenías que explicar qué eras o cuáles eran tus competencias, pero no solo a nivel de la sociedad, sino que también a nivel de propio colectivo sanitario, ¿no? Es decir, eh, yo me llevé un contraste muy grande cuando llegué a España, porque los médicos no te exigían hacer algo con el paciente porque no sabían qué hacías tú, ¿no? En Chile, la derivación por parte de diferentes especialistas, me refiero a neumología, rehabilitación, eh, los traumatólogos, todas las especialidades médicas, dentro de sus, digamos, derivaciones terapéuticas estaba la terapia física, ¿no? Y aquí no. Aquí todo pasaba por unas cribas, burocracia, y al final nadie sabía qué significaba ni siquiera el término fisioterapia. Entonces, eso, eso era así hace 30 años. Y poco a poco, a partir de la formación de generación de más universidades, más focos de formación, y en gran medida a partir de que los fisioterapeutas empezaron a hacer ejercicio libre, ¿no? Es decir, se empezó a ofertar tratamientos de fisioterapia como un procedimiento terapéutico de libre elección por parte de la gente, eh, más la mejor formación de las escuelas a los profesionales, ha llevado a este nuevo, digamos, paradigma, ¿no? Esta nueva forma de entender la fisioterapia. Hoy en día, a mí me hace mucha gracia, pero todo el mundo tiene su fisio, porque se dice así, ¿no? Todo el mundo tiene su fisio, todo el mundo tiene su mejor fisio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hace 30 años era imposible imaginar que pudiese llegar a ser así, ¿no? Yo creo que aquí han influido, por una parte, el que la fisioterapia se ha dado a conocer tanto al colectivo sanitario, ¿no? Digo, a al colectivo de profesionales sanitarios por una parte, y por otro a la sociedad, ¿no? Y por otro lado, la propia formación de la fisioterapia ha ido mejorando y los fisioterapeutas se han hecho cargo de la formación de los fisioterapeutas, ¿no? Entonces, hoy en día, si tú observas cualquier universidad que tenga la carrera de fisioterapia, la mayor cantidad de profesorado que forma fisioterapeutas son fisioterapeutas. Por tanto, la formación va mucho más dirigida a lo que realmente tienen que desempeñar, ¿no? En su quehacer profesional. Y por otro lado, otro, vamos a decir, hito, ¿no? Y es que el fisioterapeuta, la carrera, ha pasado a ser un grado que le da la oportunidad de seguir una carrera académica, como es hacer máster o doctorados, lo cual le capacita en hacer investigación, y eso hace que hoy en día el cuerpo de conocimiento de la fisioterapia se va creciendo por el aporte de los propios fisioterapeutas. Es decir, hoy en día los grandes generadores de nuevo conocimiento en fisioterapia son fisioterapeutas. Y eso, claro, no termina más que, o sea, no deja de enriquecer, ¿no? Eh, al conocimiento de los fisioterapeutas que les hacen, en definitiva, mejores, ¿no? Y más valorados. ¿Y no te da la sensación de que hay más conocimiento de los fisios por parte de la sociedad que por parte de los sanitarios? O porque yo
cuando trabajo en el hospital no solemos tener muy en cuenta esa faceta de fisioterapeuta, sin embargo, como receptores de tratamientos o como tus propios compañeros, médicos, enfermeras, auxiliares van al fisio, pero nosotros no solemos tener tan en cuenta. Se me da la sensación de que la sociedad en general es más consciente del papel del fisioterapeuta que la sanidad misma. Sí, sí, yo creo que tienes razón. O sea, ha habido un desfase. ¿Sí? O sea, en tanto en los profesionales sanitarios como en la sociedad hay más conocimiento de la fisioterapia. No obstante, ha habido más demanda y más aproximación a los fisioterapeutas por parte de la sociedad en general, más que de los propios profesionales. Ha habido varios cuellos de botella, tradiciones, inercias, diría yo, y burocracia que han impedido que esto ocurra así en los propios sanitarios, ¿no? Eh, mm, es un poco idiosincrasia y, no sé, como ciertas trabas propias de cada grupo corporativo, ¿no? Que forma el colectivo sanitario, como ciertos lastres o cierta rigidez, ¿no? A la hora de observar lo que hace el otro, ¿no? Porque Claro, eh, claro, es que a veces el desconocimiento hace que tú no puedas derivar o no interactúes con un fisioterapeuta porque no conoces a ninguno o porque no sabes cuál es su labor. Nosotros, por sí, ejemplo, en ginecología hemos estado durante mucho tiempo derivando pacientes a fisioterapia o a rehabilitación donde le veía un fisioterapeuta, pero sin saber qué es lo que se hacía allí. Entonces, desde el desconocimiento, a veces no derivas porque dices, no tengo claro. Yo creo que se aprovecha también la fisio de un cuello, de una grieta, ¿no? Es un cuello de botella, pero hay una fisura y es que hay muchos sitios a los que la medicina no llega y el paciente entonces busca una solución. Y la medicina en la cronicidad no aportamos grandes sí, soluciones y a veces en lo agudo, pues por las listas de espera o por el enfoque de la patología, pues el fisio tiene más flexibilidad para aportar alguna solución. sí. Bueno, yo creo que, digamos, la explicación no es fácil, ¿no? De por qué en España se da así. Eh, existe mucho celo, ¿no? Y mucha, cierta rigidez, en mi opinión, ¿no? Al trabajo interdisciplinar. O sea, todo el mundo dice que lo mejor es trabajar en equipo, ¿no? Pero muy poca gente trabaja en equipo. O sea, equipos multidisciplinares en salud, digamos que son excepcionales, ¿no? Y, y los fisioterapeutas en estos equipos siempre hemos sido bastante residuales, ¿no? Por ejemplo, si piensas en un tema clínico que es importante, como un quehacer directo de la fisioterapia, es el paciente con dolor del aparato locomotor, ¿no? El paciente con dolor del aparato locomotor, que es atendido muchos de ellos cuando el dolor es persistente en unidades del dolor, en las unidades del dolor que se han formado en el mundo en general y en España en particular. Son excepcionales aquellas unidades del dolor en donde existan fisioterapeutas formando parte de esa unidad del dolor, ¿no? Y esto nos parece un poco extraño, ¿no? Cómo un fisioterapeuta no forma parte de un servicio de unidad del dolor en donde el principal dolor que se trata en esas unidades es dolor del aparato locomotor o dolor neuromusculoesquelético. Pero sin embargo es así. Eh, Sí, por, empieza un poco a cambiar también, ¿no? Porque cada vez está más cambiando. las unidades. Yo veo nosotros en la unidad de suelo pélvico y dolor pélvico crónico, pues está la presencia de un fisio. Nosotros en nuestra clínica pues tenemos interconsultas con fisios para todo el tema de dolor orofacial del que tú eres un experto. Entonces, cada vez más clínicas dentales incorporan tanto nutricionistas como fisios, especialistas en ATM, que es una cosa que, bueno, hay desde el que ha hecho un curso de fin de semana de ATM hasta el que ha hecho una formación posgrado, ha hecho un máster, pero cada vez más.
los fisios empiecen a integrarse en estas consultas, pues porque el abordaje, si no es desde esta visión de en conjunto, es casi imposible y porque además, bueno, te quedas muchas veces que no puedes resolver los problemas de los pacientes, necesitas que verlo entre varios para tener un abanico de posibilidades y que el paciente pueda mejorar cuando se lo aborda desde distintos puntos de vista. Sí, eso está cambiando, Juanma. Es decir, lo que tú estás diciendo es un fenómeno que estamos viendo de 15 años a esta parte. Antes no era así. Afortunadamente se está produciendo, ¿no? Ese cambio de paradigma en donde los fisioterapeutas son demandados por otros profesionales de la salud. Eh, pero antes no era así y aún no es así del todo, ¿no? Aún, eh, o sea, en ginecología y en el dolor pélvico, ya los fisioterapeutas forman parte de esos equipos. En dolor facial también, ¿no? Digamos que serían en fisioterapia respiratoria, por ejemplo, en el resto del mundo los fisioterapeutas han participado en los equipos de neumología desde los inicios. En España estamos hablando de un fenómeno que no lleva más de 20 años. Eh, mm, por ejemplo, el fenómeno del COVID, ¿no? Y las grandes demandas asistenciales en unidades de cuidados intensivos ha hecho que desde el COVID a esta parte, el número de fisioterapeutas en unidades de cuidados intensivos se haya multiplicado por 4. Y eso es algo excepcional. Es decir, antes los fisioterapeutas que atendían a los pacientes en cuidados intensivos, especialmente en la esfera respiratoria, eran dos gatos. Y hoy en día los servicios de las unidades de cuidados intensivos, todas cuentan con servicios de fisioterapia responsables de la atención del paciente respiratorio. Esos son cambios que en España se han dado desde hace poco tiempo. Poco tiempo, te estoy hablando de una década y media, como mucho 2 décadas. Yo que veo ahora los fisios y os admiro por el conocimiento que tenéis de la anatomía, cómo trabajáis con las manos, y ¿os está pasando un poco también como a los médicos que os estáis enamorando de la tecnología? ¿Empieza la fisio a ser un poquito menos manual y más de aparataje, más de tecnología, o sigue teniendo ese sustrato de palpar, movilizar, usar las manos para diagnosticar y para tratar? Sí, dentro de la fisioterapia, la fisioterapia también digamos que el cómo hacer, las diferentes formas de intervención van cambiando, siguen ciertas tendencias que en ocasiones son modas también. Y sí, efectivamente, hace 30 años hubo un boom de la terapia manual. eh, Poco a poco se fue combinando con el ejercicio terapéutico, eh, y luego se suma, ¿no? La renovación de la aplicación de las tecnologías eh, al servicio de la rehabilitación, ¿no? Tecnologías que muchas de ellas se habían empleado de una manera abusiva en la fisioterapia tradicional, ¿no? Y estaban bastante denostadas, ¿no? Sin embargo, en el momento en que la aplicación de agentes físicos, y cuando digo agentes físicos digo diatermia, electroterapia en sus diversas modalidades, ultrasonidos y un largo etcétera de, de aparatos instrumentales técnicos, ¿no? De agentes físicos, pues eh, en la medida en que esas formas de intervención han ido basando su aplicación en la evidencia, ¿no? En la demostración del grado de eficacia, han tenido mayor peso y se han ido integrando, ¿no? Y en este momento nos encontramos con fisioterapeutas que solo trabajan o a través de la aplicación de estas tecnologías o a través del ejercicio terapéutico, y cada vez hay menos fisioterapeutas que se dediquen a lo que es la terapia manual como tal. La mayoría sigue empleando terapia manual. Yo creo que es una forma de trabajo que va a trascender en el tiempo,
por distintas razones de tradición, de historia, y que tienen que ver un poco con lo que somos como seres humanos y la importancia de lo que es el contacto físico entre humanos, hará que la terapia manual persista en el tiempo, pero sin embargo, hoy efectivamente, que tal como dices tú, eh, hay formas de trabajo que van más allá de la terapia manual, que se apoyan mucho en la tecnología y también en la actividad física. Tú Son diriges buenas, ¿eh? perdón, te interrumpí. No, no, termina, termina. No, digo que estas formas de intervención no se contraponen, ¿no? No es que una solape a la siguiente, simplemente aparece otra y, y brilla en un momento dado, ¿no? Y las otras siguen existiendo y luego a mí me da la impresión de que vuelven a surgir, ¿no? Es decir, la terapia manual en los últimos 10 años ha tenido menos repercusión mediática, menos eh, brillo, ¿no? Aparentemente, pero otra vez vuelve a, a reivindicarse, ¿no? En el momento, o sea, el desarrollo de las neurociencias ha hecho un gran favor a argumentar la importancia de la terapia manual, ¿no? Y los fisioterapeutas son los profesionales que más la aplican. Por tanto, veremos que otra vez la terapia manual será considerada, digamos, desde un matiz eh, más basado en la evidencia, basado en conocimiento del sistema nervioso y de toda la repercusión que tiene su aplicación. Y este desarrollo del que hablas de las neurociencias, ¿está apoyando esa visión holística que vosotros tenéis un poco más, que tenemos los médicos, de que todo el cuerpo esté conectado, que lo mismo da la oreja con el pie y el hombro con la cadera? ¿Estas neurociencias están apoyando esa visión? Yo lo veo así, o lo quiero ver así, porque, claro, en un primer momento, ¿no? Las neurociencias se centraron mucho en las funciones del encéfalo, etcétera, ¿no? Eh, un poco despreciando a lo que entendemos, simplificando las cosas como el cuerpo, ¿no? O sea, las funciones de nuestros niveles superiores del sistema nervioso y del encéfalo, jugando un papel hegemónico, ¿no? Hegemónico como elemento regulador, de percepción, etcétera. Eh, Sin embargo, a partir de los trabajos de diferentes investigadores, hay una visión de las neurociencias que deja de ser cerebrocentrista, ¿no? Y vuelve a dar importancia a lo que entendemos como el conjunto del cuerpo y de una interacción multidireccional entre nuestro sistema nervioso y el cuerpo, ¿no? Haciendo el sistema nervioso también parte del cuerpo. Eh, y esto hace que empecemos a entender de otra manera, ¿no? Las funciones del sistema nervioso central y las funciones del resto del cuerpo y cómo uno influye sobre el otro y el otro sobre el uno, ¿no? Es muy interesante ver cómo hoy estudiamos el eje interdependiente y bidireccional intestino-cerebro, y se habla de un eje pulmón-cerebro, de un eje corazón-cerebro, de un eje hígado-cerebro, de músculo y cerebro, es decir, eh, pero con una interdependencia eh, bidireccional al menos, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que hay ciertos estados cerebrales en cuanto a emisión de ondas o de frecuencias de ondas cerebrales que solo se producen si el estómago está resonando en esa frecuencia de ondas. Sabemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca está determinada por el sistema nervioso autónomo y que eso a la vez depende del grado de estrés percibido, ¿no? En fin, eh, es un mundo, o sea, hoy en día es tan apasionante, ¿no? Este concepto de interdependencia regional e interdependencia corporal, en donde
ya no pensamos solo, ¿no? En el sistema nervioso como el gran regulador, sino que es más que un regulador, es un coordinador que ejerce una influencia sobre el cuerpo, pero a la vez se ve influenciado por el cuerpo. Es muy interesante. Y ahora que estabas diciendo que es apasionante, ¿te sigue apasionando el conocimiento del cuerpo y cómo funciona después de tantos años? A mí sí, afortunadamente mi capacidad de sorpresa y de pasión, ¿no? Por la morfología, fíjate, yo soy un amante de la morfología, pero por supuesto de la función. Y esta interdependencia entre estructura y función, a mí me sigue maravillando. Eh, yo sigo, afortunadamente, con una capacidad de sorprenderme. Como la capacidad de los niños. Porque yo a veces cuando te he conocido, te he visto a veces un brillo así como en la mirada un poco infantil ante las cosas nuevas o cuando te veo en una charla de esas del sistema nervioso vegetativo hablando del dolor, percibo un cierto brillo así como de la pasión de los niños por lo nuevo, por lo desconocido. Y yo creo o sea, no sé decirte porque no me conozco tanto, pero brillo, me ilusiono, eh, sí, me provoca una gran motivación. Me sorprendo. Yo diría que es capacidad de sorpresa, fíjate. Ujú, Eh, sorpresa, lees una frase eh, con todo lo que tenemos ahora para ampliar conocimiento, ¿eh? Eh, o sea, hay tanta información eh, y tanta información que nos ayuda a entender el por qué las cosas podrían ser o podríamos acercarnos a un cierto grado de entendimiento. eh, a mí me sorprende. Estoy, por ejemplo, muy, muy motivado últimamente por aprender o por apoyarme en la inteligencia artificial. Eh, estoy intentando ver cómo sacar información, ¿no? Cómo ampliar tu capacidad de conocimiento y de entender a través de ella y de facilitarte la vida. Y me estoy llevando unas sorpresas tremendas, ¿no? De lo que nos aporta. ujú. Tú eres profesor de universidad, eres una persona que cuando hablas con algún fisio y mencionas Eduardo Zamorano, pues la gente abre así los ojos como diciendo, bueno, es que se me dio, yo fui a un curso de Zamorano, es que yo fue la leche, o sea, la gente percibe que tú eres un gran profesor, un gran docente. Has escrito un libro, bueno, has escrito un par de ellos, hay uno con Panamericana que es movilización neuromeningea, que no he tenido el placer de leer, pero sí que tengo este de fisioterapia en el dolor orofacial. Me ha parecido un libro muy completo, pero te quería preguntar por qué escribiste este libro, por qué hablar de dolor orofacial. ¿Es un campo que te gusta más que otros o por qué surge hablar de la boca y del dolor? Mira, yo desde el principio de mi formación en fisioterapia tuve conocimiento, motivación eh, por el dolor orofacial. En aquel tiempo hablábamos simplemente te estoy hablando hace 35 años, de disfunción de la articulación temporomandibular, ¿no? Aún no se enmarcaba el trastorno de la articulación temporomandibular en lo que hoy se recoge como dolor orofacial. Y eso fue motivado por profesores que tuve, ¿no? Profesores de la escuela chilena, en donde se tocaba bastante y se daba importancia a la articulación temporomandibular, ¿no? Dentro de lo que se entendía en aquel tiempo como el sistema de boca y mandíbula, ¿no? El sistema estomatognático. Entonces la motivación la tuve siempre y atendía, claro, hay una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Tú empiezas a atender más a pacientes que vienen
por aquello que mejor te sale o mejores resultados tienes, ¿no? Entonces yo empecé a atender en mi carrera más pacientes con dolor en la esfera cráneo-cérvico-mandibular, ¿no? Cabeza y cuello fueron durante mucho tiempo mis fuertes y empecé a estudiar más eso. Entonces, sí, si tú me preguntas qué áreas del cuerpo tenías más oportunidad de enseñar y de tratar en tus pacientes, era cabeza y cuello. Cabeza y cuello, cabeza y cuello. Eh, y sin embargo, yo no había escrito nada acerca de cabeza y cuello. Y por casualidad, hace unos años, no muchos años, me solicitaron preparar un manual de trabajo para la esfera cráneo-cervicomandibular en el contexto del dolor orofacial. Y empecé a hacer este manual y adquirió más contenidos y se convirtió finalmente como en un texto, ¿no? Es un texto de estudio, ¿no? Que a la vez sirve como manual. Esa fue la motivación, pero es porque yo llevo trabajando muchos años en este sector. Evidentemente no es lo único que hago, pero es un área que me ha ocupado mucho y me interesa mucho. Y veo que en uno de los capítulos, que es autocuidados en el trastorno temporomandibular, entiendo que está escrito Elba Zamorano, que es tu hija. Sí, 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 sí. ¿Cómo es trabajar codo a codo para este libro y trabajar con una fisioterapeuta que es de otra generación? Es difícil y por otro lado es muy gratificante, ¿no? Yo tengo tengo tres hijos y dos de ellos son fisioterapeutas, ¿no? Eh, mm, Eso al final te carga como de más responsabilidad, ¿no? Si hubiese sido por mí, les hubiese recomendado estudiar cualquier cosa, pero no porque no quisiese que estudiasen fisioterapia, simplemente porque me responsabiliza un poco más, ¿no? Eh, pero bueno, afortunadamente mis hijos me ayudan en mi quehacer, ¿no? Participan en parte en la atención de mi centro de fisioterapia y también pues colaboran con eso. Y precisamente en ese momento mi hija me ayudó, ¿no? En el trabajo de este texto, en cosas que ella hacía más, ¿no? Que era la enseñanza de los autocuidados, ¿no? Ujú. Al final, los trabajos, digamos, se van dividiendo, ¿no? Tú vas delegando algunas cosas en otros y, y gran parte de lo que es la reeducación funcional, el ejercicio, etcétera, en mis pacientes no lo hago yo, lo voy derivando a otros compañeros y entre esos otros compañeros están mis hijos. ¿Y tú venías también de una tradición familiar, de alguien en tu familia había hecho fisioterapia o es una cosa No, normal no, no, en no, tu no. familia? No, no, no. Yo, fíjate, me hice fisioterapeuta por la influencia de un fisioterapeuta que fue como una especie de modelo, de líder, de guía, ¿no? Un fisioterapeuta chileno al cual yo admiraba mucho y que precisamente y admiro, se dedica a la atención de la articulación temporomandibular, ha sido un pionero en esta área, es Rocabado, Mariano, y por conocerle a él, yo elegí esta profesión. Ahora, en mi familia sí hay tradición de profesionales sanitarios, ¿no? Ujú. Eh, un abuelo que era otorrino, mi padre es cirujano, mi madre es enfermera, era enfermera, tengo un hermano odontólogo, O sea o que sea que hay sí que había cierta... ahí un germen un poco sanitario en torno a la Sí, 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 biología sí, y al sí, sí. cuerpo. Sí, y eso, quieras o no, eh, te sitúa de una forma en el mundo, ¿no? Te condiciona a ver el mundo de una manera, ¿no? Esta impronta, se puede decir impronta. Aunque yo te digo, mi vocación original, o sea, yo quería estudiar estructura, o sea, arquitectura, imagínate. A mí me gustan mucho las artes plásticas eh, y mi primera intención era estudiar arquitectura. Y a 6 meses antes de elegir qué estudiar, 6 meses, no más,
elegí estudiar kinesiología, bueno, lo que equivale a Sí. fisioterapia, ¿no? O sea que es curioso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Fíjate, pero que yo pero cuando bueno, habla, si querías hacer esas cosas plásticas, eso de hacer con las manos, ¿no? Sé que pintas también, eh, seguramente tienes algo otras facetas artísticas que no conozco. Las que conozco son, que eres el baile, que es un crack de distintas disciplinas, ¿no? Del rock and roll y alguna otra cosa, y la pintura, pero seguramente que haces más cosas y bueno, pues al final tienes esa cosa que puedes hacer con las manos como fisio, ¿no? Que al final no deja de ser una cosa manual y un poco también, un poco arte, ¿no? Porque la medicina también que practicamos nosotros tiene una parte de ciencia, pero tiene una parte importantísima que de ciencia no tiene nada y que es más un arte. sí, 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 sí. Y yo fíjate que cada vez, yo he pasado por distintas etapas en la vida, ¿eh? Eh, mm, y te cuento esto un poco como en un espacio de intimidad. En la fisioterapia, eh, yo la formación inicial la hice en terapia manual osteopática, ¿no? Y que se fundamenta principalmente en la terapia manual, en interpretar mucho las sensaciones, ¿no? De los tejidos de los pacientes, la sensación que te dan los tejidos, ¿no? Y eso requiere una actitud, ¿no? Una actitud como de escucha de las sensaciones del tacto. Y, y hace 20 años más o menos empezó mm, a darse importancia, ¿no? A lo que se llamó la práctica basada en la evidencia. Te digo hace 20 años dentro de la fisioterapia, ¿eh? No en el mundo de la medicina, sino dentro de la fisioterapia, a, a basar tu práctica en lo que esté evidenciado. Y, y empezamos a utilizar mucho más más aquellas pruebas de valoración que tengan el respaldo de la validación basada en la evidencia. Bueno, entonces, estas conclusiones, esta información que te daba la percepción del tacto, eh, en mi caso empezamos a darle menos importancia, ¿no? O a darle más importancia al resultado objetivo de una prueba ortopédica. Bueno, eh, y yo me sumé a esta práctica de hacer aquello que esté basado en la evidencia. Y fíjate que empecé a desencantarme y empecé a tener peores resultados. Cuesta decir esto, ¿eh? Eh, es decir, mm, al dejar de implicar esa parte más de tu sensación m- más intuitiva, si se acepta el término, ¿no? Más de corazón, se pierde calidad en la atención. Yo lo noté así y retomé mi forma de trabajo original, fusionándolo con todo lo que es la práctica basada en la evidencia. Entonces, hoy en día, fíjate que es el momento más feliz y completo de toda mi trayectoria, ¿no? Como fisioterapeuta, y es en el cual encuentro más equilibrio entre el arte de la práctica y, y la experticia, ¿no? De la ejecución basada, ¿no? En el conocimiento contrastado. Sí, el otro día también escuchaba a alguien dar un seminario y renegaba un poco también de esta creencia que se ha convertido en una especie de religión en la medicina basada en la evidencia, cuando estamos perdiendo algo, el empirismo y la medicina basada en la experiencia, que durante siglos ha sido la única que nos ha aportado algo y que no se puede despreciar totalmente para, para eso, para caer en una religión que está siendo el cientifismo
que también además tiene sus sesgos, porque detrás puede haber una industria, o detrás hay unos intereses económicos o lo que sea, y perder, pues eso, la intuición, la percepción, cosas que a veces no se pueden describir, pero que la gente con una trayectoria larga, como puede ser la tuya o la de otros profesionales que llevan mucho tiempo, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que vuelves un poco atrás y dices, bueno, ya he recorrido los dos caminos y voy a quedarme con lo bueno de los dos, pero no voy a despreciar ninguno porque hay muchas cosas de mi intuición o de mi saber hacer o mi arte, que eso, que no es ciencia, pero que al final favoreces a los pacientes y que a ti te sirve y le sirve a los demás. Entonces, no se puede perder esa parte. Sí, y fíjate que para llegar a esta conclusión hay que pasar por el camino o sea, mm, aceptar ambos mundos, ¿no? Porque coexisten, ¿no? Y, y luego, para mí ha sido un camino que ha supuesto frustración, que ha supuesto, eh, no sé, alejarte de lo que aparentemente es lo correcto o lo mejor, ir a veces contracorriente. mm, y eso ha sido difícil, ¿no? Ha sido un camino difícil, pero por otro lado, eh, a mí, como resultado final, fíjate que estoy afortunadamente agradecido de haber tenido la suerte de haber podido elegir, ¿no? Entre una cosa a la otra o la suma de ambas. Ujú. Eh, y, y yo creo que esto le está pasando a mucha gente, ¿eh? O sea, porque lo he conversado con otros compañeros, con otros profesionales, con médicos, etcétera, y, y todos estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Es decir, eh, tenemos que dudar, ¿no? Del empirismo, así a secas, ¿no? Y por otro lado también dudar de la, de la aparente evidencia, ¿no? Eh, Y tú como experto, que te decía, en el dolor orofacial, ¿ves que yo tengo un poco sesgo, ¿no? Como tenemos una clínica dental, estamos siempre con el tema de que la boca integra muchas cosas, pero tú ves que la salud oral tiene mucha repercusión en la salud general y al revés, que muchas patologías luego se ven reflejadas en la salud de la boca, en la salud del ATM, en esos dolores de la boca, en el trigémino. ¿Crees que la boca, que cualquier parte del cuerpo es especialmente importante, pero ¿crees que la boca es una encrucijada y que el trigémino tiene una importancia radical en el tema del dolor y en el tema de la salud? sí, mire, a lo mejor, bueno, te puede parecer un poco simplista esto, pero yo pienso que en, cuando hablamos del sistema trigeminal y pensamos en su papel en lo que es la protección corporal, eh, yo creo que los sistemas o los mecanismos de protección corporal eh, tienen matices y hay jerarquías. Eh, cada estructura que requiere protección cuenta con mecanismos más o menos eficaces al servicio de esa protección en función de las competencias de ese tejido eh, y, y del rol biológico que desempeña, ¿no? No es casualidad que el corazón, los pulmones, el hígado y parte de los riñones estén bajo la cobertura de la caja torácica. No es casualidad que los órganos pélvicos estén bajo la cobertura de la protección del anillo pélvico óseo. Y evidentemente no es casualidad de que el encéfalo esté bajo la protección del neurocráneo. En la cabeza se localizan estructuras que requieren de una especial y eficaz protección. Eh, están órganos sensoriales tan relevantes como los ojos, la vía de nuestra alimentación, la vía respiratoria, los oídos y por supuesto el encéfalo. Son tan importantes las estructuras que requieren protección en la esfera craneal que el sistema trigeminal eh,
cobra tal relevancia por encima de otros sistemas de protección que, que digamos que amerita esa función que tú estás comentando, ¿no? Yo lo relaciono con la jerarquización de la protección, ¿no? El sistema trigeminal en el cual convergen aferencias corporales de otras partes, ¿no? Más allá de lo que se entiende como la convergencia trigémino-cervical, hoy sabemos que en el núcleo sensitivo del trigémino converge el vago, converge el glosofaringeo, converge los nervios espinales. eh, yo qué sé, hay trabajos en donde demuestran la activación del núcleo sensitivo del trigémino a través de potenciales inducidos en niveles inervados por el ciático. Es decir, como gran elemento integrador y de protección de las estructuras más imprescindibles, ¿no? De un individuo como somos los seres humanos y otros mamíferos, creo que el sistema trigeminal cobra, estratificando, ¿no? Y jerarquizando un nivel muy alto. Sí, sin embargo, el que está de moda es el nervio vago. Nervio vago ahora Sí. está en todos los sitios, ¿no? Todo es Mm. nervio vago, todo es estimulación Mm. del nervio vago y trigémino parece que está un poco como, bueno, un poco olvidado, ¿no? De, Y de hecho, incluso los médicos, pues se sacó la parte de la boca del estudio de la medicina, ¿no? Para que se encargaran otros especialistas y con él se fue también el trigémino, con estos estudios. De forma que nosotros estudiamos el cuerpo, pero no estudiamos en la boca. Es para otros especialistas. sí, pero eso es un gran error, en mi opinión, ¿no? Sí, sí, Eh, también, o también, sea, pero yo, bueno, o ha habido corrientes a lo largo del siglo XX que luego se fueron politizando, tuvo que ver también un poco con el bando nacional, el bando republicano, pero hay una historia detrás de por qué en un momento dado se quiso que estuviera integrada la estomatología en la medicina y por otro lado ya, toda la corriente europea ha sacado la odontología fuera de la medicina como una especialidad aparte, como una forma de estudio aparte y no son médicos los odontólogos. De forma bueno, ha habido distintas corrientes, unas que tenían que ver mucho también con los mm, masilofaciales y la estomatología como una especialidad más, como puede ser la oftalmología o la nefrología y una corriente pues que ha sacado la boca y en estos momentos los médicos de la boca no sabemos nada, ¿no? Ni siquiera somos capaces de ver las relaciones corporales que tiene y cómo la salud de una y el cuerpo repercute en la boca y la boca repercute en el cuerpo, pues no estamos habituados a verlo. ya, bueno, esta forma de parcelar, ¿no? Eh, no sé, yo conocí un hombre que se hizo un corte en la frente y que implicó al párpado y que lo suturaron tres especialistas, un Sí, plástico, un oftalmólogo y un traumatólogo. O sea, tres especialistas para suturar un corte. No, no sé si, sí, me imagino que la especialización que supone el compartimentar, ¿no? Eh, y el profundizar el conocimiento en un área, en un momento dado puede limitarte el conocimiento de otras, pero porque no se compartimenta bien. ya, pero aquí además ha habido como una especie de exclusión, ¿no? Esta parte la vamos a Sí. sacar de la carrera. Probablemente, como en fisio no ha pasado, a lo mejor tenéis una idea más. Yo creo No, no, además no, que yo creo que en fisioterapia también ha sucedido, ¿no? O sea, estos fenómenos son novedosos, yo creo que para todos, Juanma, porque eh, y efectivamente tú mencionas ahora, está tan de moda el vago, ¿no? Y lo que fue la teoría polivagal, que yo creo que tiene todavía mucho eco. Eh, mm, claro, el trigémino es la enfermedad, ¿no? Y el, tri- es el que yo trigémino. me da la sensación que el trigémino está sin reivindicar. Sí, sí, yo creo que, fíjate que debería.
fíjate que me estás dando una idea. Eh, Deberíamos empezar a pensar y a plantearnos en funciones del trigémino que tienen repercusión sistémica, como las puede tener el vago. Claro, el vago es un gran responsable de la interocepción, y la interocepción es un mundo, ¿no? El mundo interoceptivo. Pero el trigémino es responsable de la inervación sensorial, de estructuras que son absolutamente hegemónicas en un humano. Eh, la cabeza. La cabeza y las estructuras que protegen el encéfalo. Entonces, también aportan otros, pero el trigémino en ese sentido juega un papel importante. Eh, y aunque seguramente desempeñan funciones que son complementarias, no merece la, la falta de importancia que se le da en comparación a la que se le está dando hoy en día al vago. Ujú. Sí, que no es por quitarle importancia al vago, sino porque realmente hay un boom ahora de aparatología, de implantes, de intervenciones en el vago a través del nervio auricular, a través de su paso a través del cuello. O sea, hay cantidad de cosas de su relación con el sistema inmune. O sea, Mm, está de moda y eso está bien. Pero sí, no sé, me llama la atención que probablemente sea más importante este otro, o es que hay que dar importancia a todo, pero sí que no tiene, bueno, pues esa luz que está brillando sobre el nervio vago. Y, sí, bueno, yo sí. quería preguntarte también un poco, tú que ya tienes una larga trayectoria, ¿cómo ves el estado de salud de la gente? ¿Te parece que hemos empeorado en los últimos años? ¿Te parece que nos quejamos más o nos quejamos menos? ¿Estamos mejor? La gente sí es verdad que ahora acude más al fisio que antes, o sea, puede ser una cosa bueno, incluso, bueno, o sea, esté mucho más aceptada, pero en general, tú que has visto pasar a mucha gente por tu centro y a muchos alumnos que se han hecho fisios bueno, tienes una trayectoria, ¿te parece que estamos mejor de salud en general, tanto física como mental? Sí, mira, es que fíjate que parece una pregunta muy fácil, Juanma, pero es una pregunta tremendamente difícil, ¿no? Porque por un lado, eh, si te basas en en lo que tú observas, tienes una respuesta, y lo que tú observas depende de condiciones o de variables que son muy parciales, ¿no? Porque quién acude a ti, cuál es el paciente que ves, cómo aprendes de ese paciente, cómo lo relacionas con el resto de la sociedad, con su estadio de edad, etcétera, con su modo de vivir, y al final eres tú como un observador aislado. Y por otro lado está lo que lees, ¿no? Lo que lees. eh, y tú dices, bueno, la esperanza de vida en, tiende a aumentar, ¿no? En todo el mundo. La esperanza de vida en España es una de las más altas. Y luego lo contrastas con la calidad de vida, ¿no? Y, y vas oyendo información de que hay más número de pacientes con cáncer o de personas que sufren cáncer. La demencia prematura, los trastornos cognitivos, o las enfermedades neurodegenerativas parece que tienden a aumentar, o no sé si tienden a aumentar o hay más diagnóstico, o tiene que ver con el incremento de la esperanza de vida. Hay una serie de variables que no tienes claro si hay una correlación causa-efecto, o si son consecuencias de vivir más años, o si son consecuencias de la forma en que tenemos de vivir. Es una pregunta muy, muy difícil. Lo que se me ocurre decir así es que eh, tenemos mucho más oportunidad de vivir sanos, y estamos mucho más expuestos a vivir de manera insana. Pues es una frase para darle una vueltita, ¿eh? Porque No sé, se me acaba sí, de sí, ocurrir. no, no, porque que sí, yo acabo de venir de un viaje que he estado bueno, en Japón
Y lo que he visto es mucha gente mayor desplazándose en bicicleta, en moto. He visto muy poca obesidad, he visto gente muy mayor con un alto grado de movilidad. Me ha llamado la atención porque no sé si es lo que yo veo aquí por la calle. Y claro, como tú además tienes un centro que me imagino que mucha gente luego acude a ti cuando tiene dificultades para moverse, cuando tiene dolor óseo, cuando tiene, pues eso, dificultades para las actividades del día a día. Y bueno, no, claro, no lo sé cómo lo ves tú, pero me da la sensación de que algo estamos haciendo mal o lo que tú dices, que tenemos muchas oportunidades para hacer cosas bien, pero estamos más expuestos a noxas o a tóxicos o a algo que impide. O sea, no Claro, da es la que sensación que estemos envejeciendo bien. son temas muy delicados, porque, claro, tú dices la gente que, por ejemplo, que vivió una economía y unas condiciones, digamos, de bastante necesidad en la posguerra, eh, pero sin embargo tenían una alimentación limitada, etcétera, y han alcanzado ahora mismo grandes, digamos, grados de longevidad, aquellos que han superado, ¿no? Eh, sí, tú dices hoy en día, claro, es que una pizza, Juanma, cuesta 2,5 euros, 2,7 euros en un supermercado, ¿no? Y tú puedes decir, mira, con 2 euros he comido, o tres. Oye, pero una docena de huevos, bueno, ahora han subido mucho. Porque esta semana creo que está habiendo una crisis del huevo que han subido un 40%, pero vamos, con 4 euros tienes una docena de huevos y probablemente en Sí, cuanto a nivel nutricional entre una docena de huevos y esto hay grandes diferencias, ¿no? Y estamos hablando de precios muchísimas, similares. pero Sí, es verdad claro, que la comida basura es muy barata, es más pero barata. sí, sí, es más barata, evidentemente. Sí, pero claro, si tú entras a una gasolinera y entras a pagar y te encuentras en el escaparate, o sea, en las estanterías, te encuentras una bolsa de patatas fritas que te cuesta 2 euros y al lado media docena de huevos, Sí, no te vas a llevar los huevos, está claro. creo que no, no lo sé. En fin, ya me has entendido. Sí, 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 O sí, sí. sea, tenemos la oportunidad de vivir muy bien. Y vivir muy bien puedes representar incluso consumir menos, aprovechar más nuestro, nuestro ambiente, nuestro propio peso, hacer autocarga de ejercicios, caminar, respirar, que por ahora es gratis. Eh, Muy bien matizado lo de por ahora. sí, tenemos esa oportunidad, necesitamos un conocimiento, una educación que vaya dirigida a que seamos responsables de nosotros mismos. eh, y sin embargo, por otro lado, estamos expuestos a mil tentaciones que están al alcance de la mano, que suponen un esfuerzo de consumo, pero y que nos intoxican y que nos matan en definitiva, ¿no? Es complicado, ¿no? Sin entrar en teorías conspiranoicas ni de ese tipo, que a lo mejor también tiene mucha razón, no lo sé, pero Bueno, eso da, eh, eso da para otro podcast. da para otro, sí, sí, pero volviendo a esa idea, esa frase que surgió así más o menos espontánea, ¿no? Tenemos Sí. eh, muchas oportunidades de Y, vivir bien y mejor, y muchas tentaciones de empeorarlo. y yo estos días estaba lanzando en redes como una especie de encuesta, o sea, quería pues, juntar como 10 mandamientos o algo así, un poco que sirvieran tanto para ensanchar, para alargarte la vida, pero también para ensancharla, pero porque creo que no se trata solo de vivir más años y si tus años van a ser de demencia o en una residencia o inmovilizado o lo que sea. Entonces, si tú tuvieras que quedarte con uno o dos consejos así como lo que le dirías a tus hijos o tu gente querida, a tus amigos, digo, si tuvieras que decirles que hagan algo por eso, para alargar su salud y para ensancharla, para que tengan más vitalidad,
¿con qué te quedarías? Eh, Fíjate que yo hace tiempo que renuncié a la revolución, pero creo que generar armonía en tu entorno eh, y practica la bondad. O sea, practica la bondad en tu entorno y genera armonía. Mm, eso tiene que expandir, ¿no? Sí, Vale, pues, me ha sorprendido porque fíjate que a la gente que he preguntado y que me ha contestado en redes, yo pensaba que me iban a hablar pues de disminuir tus hidratos de carbono o duerme más o, no sé, o sale a caminar, hace ejercicio, quítate, no sé qué. Y casi todo el mundo, no sé si es por el entorno en el que me muevo, pues me ha hablado pues de sonreír, de disfrutar de la vida, de hacer la vida a los demás más fácil, de cosas muy etéreas que también son gratuitas, porque lo que te decimos, si comer menos o hacer un poquito más de ejercicio, o no sé, o tomar el sol, sigue siendo gratis, pero al hilo de lo que tú dices, o sea, me he encontrado una respuesta que yo no esperaba, que tiene mucho que ver con esa actitud mental de crear eso, armonía, como dices tú, y buen rollo. Y para mí ha sido sorprendente también, ¿no? No pensaba que las respuestas iban a ir tan mayoritariamente por ese lado. pues a lo mejor es la expresión de la necesidad, ¿no? Que todos tenemos. Eh, Hombre, también hay que ser rotundos, saber decir no y, Sí, pero cuando la gente y me ha dicho solo una o dos cosas para hacer, han sí, ido un poco por esta línea. Entonces me sorprende. Sí que los que me han contestado sí, fundamentalmente son sanitarios, pero he mm, hecho esa pregunta, ¿no? Si tuvierais que decirle algo a alguien, qué mandamientos, qué cosas, ideas sencillas, fáciles de implementar o no tan fáciles, pero baratas, que puedan cambiar la salud de la gente, y han ido un poco por este buen mm. rollismo y disfrutar, respirar, bueno, pues a tomar el sol, reírse con los amigos, tener buen sexo. Eso a lo No, mejor. no, no, pero Juanma, el generar armonía en tu entorno es complicado. Sí, 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 no, a ver, que pueden ser Y, medidas baratas mm, y que no son fáciles de implementar. Es como la de hacer y ayunos o cambiar tu sí, alimentación. La gente dice que es más fácil cambiar de religión que cambiar de alimentación. No son fáciles, sí. pero no Mm. son que te lo puede hacer todo el mundo porque no es solo para ricos. O por lo menos no para ricos de dinero. A lo mejor es ricos de otra cosa. Sí. Bueno, yo al final, o sea, vamos, dar consejos, no, no me atrevo, ¿no? Yo simplemente digo lo que procuro hacer en mi día a día, ¿no? Respetar, respetar, eh, generar una como sensación de bondad o de espíritu de la bondad, ¿no? Que no sé si lo hago porque se me da bien o porque es fácil, pero para mí es como un camino, ¿no? Y, y eso fíjate que genera un cambio en ti, un cambio en el otro, o sea que fructifica, ¿no? Eh, y eso, fíjate que, por ejemplo, llevándolo a lo que es mi ejercicio profesional, ¿no? Para simplificarlo un poco, eso también influye en la evolución de la gente. Y en la medida en que influye positivamente, ¿no? En que las personas mejoren, pues, pues con eso vale la pena, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que influye y estoy también seguro que en tu caso pues es un don porque yo donde te he visto que estás tú, de repente me empieza a fluir como un buen rollo, transmites calma, de repente yo creo que eso, impulsas el vago, no sé lo que harás con el trigémino, pero desde luego estimulas el vago y bueno, entras en otro tono más distendido, más tu forma de hablar también así calmada, ¿no? Pues te va tranquilizando y desde luego creo que eso puede acompañar a muchos pacientes. Si a eso le acompañas un buen saber hacer de las manos, pues probablemente tengas unos resultados que otra persona con tus conocimientos, pero que no tenga esa actitud, pues no tendría.
Sí, yo creo que en parte, entre comillas, lo que se llama eficacia terapéutica, ¿no? En mi caso depende de la comunicación. Oye, Y eso pues lo sé. Mm. Pues no sé si quieres decirnos algo más. Ha sido un placer haber estado contigo todo este rato. Creo que te aprovecharé en algún otro momento y te llamaré porque nos han quedado cosas en el tintero para hablar de neuromodulación no invasiva o de otras cosas que se te dan bien y que haces, pero me parece una charla muy fructífera, intensa, a lo mejor no apta para todos los públicos, pero bueno, pues yo entiendo que la gente que ve nuestro canal también está acostumbrada a que hablamos con profesionales de alto nivel y que, bueno, pues que hay que prestar atención, que a veces igual tienes que ponerte el vídeo dos veces para entender todo lo que se dice. Y creo pues bueno, pues ha sido lo que te digo, ha sido un placer escucharte como siempre y que tienes este canal a tu disposición cuando quieras para contarnos cualquier cosa interesante de las tuyas. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Para mí ha sido, bueno, una sorpresa primero que me hayas invitado y, y por otro lado cuando me has dicho que no prepares nada. Eso me ha gustado mucho. Sí, porque creo que, bueno, podríamos dar una clase aquí magistral, la podrías dar tú una clase magistral, pero creo que no era necesario, que a veces, bueno, pues donde te lleve la Mm. conversación, nos ha llevado a esta frase tan chula que has dicho al final, y a veces es, bueno, de otra manera, si te lo preparas mucho, pues y a lo mejor no acabas ahí, acabas en otro sitio. Muy bien, pues muchas gracias y cuenta conmigo para otra ocasión. Pues muy bien, pues ha sido un placer. Hasta luego, amigo. Venga, hasta luego. Hasta luego.